a más, ¿no es cierto? Justamente es eso lo que, bueno, a esa edad donde el varón tiene que hacerse esa prueba. ¿Se acuerda cómo se llama esa prueba? ¿Y en qué consiste? ¿Han escuchado hablar de esa prueba, señoritas? Que para muchos varones es incómodo. ¿Recuerda? Se llama tacto rectal. Como su nombre lo indica, ¿qué pasará? ¿Cómo será la prueba? ¿Cómo es esa prueba? Señorita, ¿sabes que hablar del tacto rectal? Nunca he escuchado hablar de ese procedimiento. ¿Nadie? ¿Qué dijo, profesor? No se le escucha bien. Bueno, no le escucha entrecortado. Se hablaba de la prueba del tacto rectal, si alguna vez lo han escuchado. Ah, sí. Ya. En sí, sí, si bien existen otros métodos como son las ecografías o palpaciones, el mejor método para evaluar el tamaño de la próstata es el tacto rectal. Justamente si hace a personas mayores de 50 años. Cuando un varón ya llega a esa edad, lo más sugerible es que se haga esta prueba para descartar cualquier tipo de hipertrofia, es decir, una tumoración en esa zona y también asegurar la calidad de vida del paciente. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa entonces con el paciente con próstata? Lo más común, ¿no es cierto? Estamos viendo que si ocurre una obstrucción, por ejemplo, esta es la vejiga vista de costado, ¿ya? Está la vejiga y acá se encuentra en su interior la orina. Esta es la orina. Y por acá debería ser evacuada, esta es la uretra. Pero ¿qué pasa con la próstata? Como hemos visto en el anterior gráfico, la próstata rodea la uretra. Y cuando esta se inflama, ahorca al conducto, por el cual es por ende que la orina no puede salir y se acumula. Entonces, el primer síntoma que vamos a observar es una retención aguda de orina. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? En ese momento, bueno, ¿no? El medicamento no va a ser tan efectivo, puesto que demora en hacer efecto y desinflamar. Entonces, lo que se trata de hacer es utilizar una sonda. ¿Ya? Se llaman las sondas vesicales. Y esta sonda es introducida justamente por la uretra del varón hasta llegar a esta zona. Una vez que es introducida, bueno, podremos drenar la orina que está retenida. Pero sería la primera contramedida para ayudar en este tipo de retención. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando hay retención de orina es sondear, vaciar esta retención urinaria. Segundo, remitir urgencias o remitir al servicio de urología al paciente. Ya vemos acá otro gráfico, bueno, visto de otra forma, donde del mismo modo la próstata que se encuentra acá ahorca la uretra y no permite que la orina pueda salir a través de, bueno, se puede ser expulsada y lo que genera retención. Entonces, como decíamos, las pruebas que se tienen que hacer al paciente son una anamnesis, ¿no es cierto? Preguntándole su edad, qué factores de riesgo, que si consume alcohol, si es fumador, o bueno, tiene antecedentes de un familiar con prostatitis o cáncer de próstata. Segundo, se hace lo más casual, ¿no? La prueba de la exploración, que es el tacto rectal, para ver el tamaño de su próstata. Después se pueden hacer algunos tipos de análisis en laboratorio o ecografías. Ahora, el tratamiento que se le puede dar al paciente es primero de repente medidas higiénicas, pues eso que puede ser debido también a una infección y algunos tipos de mejorar su estilo de vida, como es evitar el consumo de alcohol y sustancias irritantes. También se puede tratar con alfa beta bloqueadores. Ya hemos hablado de este grupo también, que son una especie de desinflamantes e ayudan también en la hipertensión. Y bueno, hacer seguimiento por un tiempo prolongado. Es el tratamiento a utilizar. Ahora, si un paciente se le sospecha que tiene prostatitis o ese tipo de enfermedad,
Lo que se suele hacer es, mm, primero, si se sospecha de retención urinaria, es decir, que el paciente no puede misionar con comodidad, con dolor, lo que hay que hacer es, bueno, remitirle al centro a un personal de salud para que pueda hacer ese tipo de prueba, ¿no? Y en ahí ya determinarán, pues, si está viendo los otros síntomas. Primero los obstructivos, ¿no? ¿Qué síntomas obstructivos conocemos? Primero va a haber una dificultad para miccionar. Segundo, un chorro débil o lento, es decir, la persona va prácticamente estaría goteando, no orina con fuerza, podríamos decir. Después, esto es importante también, que moja la ropa interior. ¿A qué se refiere? Que después de haber miccionado, siga saliendo un pequeño flujo de orina. Puede decir que sería, bueno, se mancha la ropa con las gotas de orina, ¿no? Y micción intermitente, ¿qué quiere decir? Que el paciente orina entrecortado, podemos decir. Orina poco y a cada rato. Y por último, y lo que llega a la complicación del paciente es el vaciado incompleto. Es decir, la vejiga no se termina de vaciar. Y eso es peligroso, puesto que a la larga puede producir este, una pielonefritis o incluso hasta puede desgarrarse la vejiga. Estos son en cuanto a obstructivos y molestias. Después tenemos otros que son irritativos, que pueden llegar, esos son los que causan dolor en el paciente. Polaquiuria es el término que indica cuando la persona orina poquito pero cada rato. Es decir, el varón va varias veces seguidas al baño, pero en cada micción va a orinar muy poquito, una pequeña cantidad. Nocturia, que es decir, que tiene más frecuencia de ir por la noche. Urgencia miccional, que tiene esas ganas de ir del baño a cada rato, aunque no tenga bueno, mejor dicho, no vaya a evacuar, tiene esas ganas de ir. Incontinencia de urgencia, en algunos casos no puede aguantar las ganas y termina mojando su ropa interior. Y dolor suprapúbico, es el dolor característico también en este tipo de pacientes. Esto debido a la retención urinaria. Va a doler por debajo del ombligo, y en esa zona suele doler. Esos son los síntomas que van a ser característicos de un paciente con prostatitis. Entonces, cuando se hace un tipo de estudio, también se le suele hacer algunos tipos de preguntas. Las más frecuentes son ¿cuántas veces ha tenido la sensación de ir al baño? O si ha tenido la sensación de vaciar la orina. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar en las 2 horas siguientes después de haber orinado? Es decir, que el paciente dentro de las 2 horas tiene la urgencia de ir a miccionar. Después, ¿cuántas veces ha notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces? Lo que les decía, ¿no? Una orina intermitente, que el paciente orina y bueno, se corta, orina y se corta. Otra pregunta que se le suele hacer es, ¿cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar? El paciente por lo general no puede tolerar aguantar las ganas de miccionar. ¿Cuántas veces ha observado que el chorro de orina es poco frecuente, es poco fuerte? Otra pregunta es cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar. Es decir, que el paciente empuja. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces suele tener que levantarse para orinar desde que va de la cama por la noche hasta que se levanta por la mañana? Como hemos visto, estos pacientes con prostatitis son los que más, bueno, tienen la mayor molestia durante la noche. Tienen la mayor urgencia para ir a miccionar. Es la misma pregunta. Entonces, esta es la prueba que se le hace al paciente, es la prueba de tacto rectal, donde el paciente se pone en posición de cuclillas y el médico suele introducir su dedo para evaluar el tamaño de la próstata. Como les decía, este es un procedimiento bastante incómodo para los varones, es por eso que nadie suele hacerse, no lo suelen hacer. Bueno, alternativas a esto tal vez existen las ecografías o si no las pruebas bioquímicas, pero el mejor método sigue siendo el más exacto y más preciso sigue siendo la evaluación prostática. Bueno, esto ya son más para los médicos. Obviamente tiene que seguir siendo incómodo. Cuidado del cáncer de próstata, esto es algo importante. Esto hay que saber diferenciar también. Y la prostatitis puede ser debido a una inflamación, ya sea por la edad o factores de riesgo, como una infección urinaria o puede ser también debida a agentes irritativos, como el alcohol. El alcohol es un fuerte irritante, puede llegar a irritar la próstata y hacer que se inflame. Pero a la larga también, si es que el paciente no es tratado a tiempo, puede desencadenar lo que es un cáncer de próstata. También puede tener origen hereditario o puede ser la complicación de una prostatitis que no ha sido tratada durante un prolongado tiempo.
tiempo del paciente. Generalmente se hace una prueba de laboratorio para ver si es que este paciente tiene algún indicador que tiene esta enfermedad. En algunos casos también suele hacerse ¿cómo se llama esto? Algunos tipos de biopsia para ver en qué estado se encuentra la próstata. Esto no nos importa mucho. ¿Qué varones? ¿A quiénes se les debe ofrecer siempre la relación de un cribado de cáncer de próstata? Todos los varones que tengan antecedentes familiares de primer grado de cáncer de próstata. Como les decía, el cáncer de próstata es una enfermedad, puede ser hereditaria. Y si un familiar ha tenido esta patología, alguno de los miembros de la familia también puede tener el riesgo de padecerla. ¿Ya? El riesgo aumenta más si es que el familiar ha tenido la enfermedad a una edad menor de 60 años. Además existen dos o más, o cuando existen dos o más miembros familiares de primer grado afectados con generaciones consecutivas. Si existe un antecedente familiar de primer grado, es decir, de un familiar cercano, que obviamente cuando ha tenido la edad de 45 años, o si existen dos o más antecedentes familiares de primer grado que han empezado a los 40 años. Entonces, si un familiar tiene estos antecedentes, es muy probable que el paciente también pueda padecerlos. En varones de raza negra debe comenzarse el despistaje a los 45 años, puesto que la raza negra son más propensos a padecer prostatitis. No debe realizarse un despistaje poblacional en varones asintomáticos, sin antecedentes personales ni familiares de riesgo. Si el paciente lo solicita, se deberá informar sobre riesgos y beneficios y solicitar el consentimiento informado en caso de se desea realizarlo. Bueno, para lo que es próstata, solamente tenemos un tratamiento. ¿Cuál creen que sea? ¿Cómo se llama ese medicamento? Señoritas. Ya les voy a ayudar, les voy a decir. El tratamiento se llama, el medicamento se llama tamsulosina. ¿Han escuchado hablar de ese medicamento? Sí, profesor. Ya, para lo que es cáncer de próstata o prostatitis, lamentablemente no hay otra alternativa más que el cuidado personal, es decir, un estilo de vida, donde el paciente tiene que evitar todo tipo de sustancias irritantes, también no tener relaciones sexuales muy seguidas, y sobre todo el único tratamiento, como les decía, es el de consumir tamsulosina. Este medicamento se toma cada 8 horas por tiempos prolongados, generalmente por 1, 2 hasta 3 meses. ¿Ya? Ahora, si el despistaje ha salido debido a una prostatitis debido a infección, el tratamiento debe ser con antibiótico. Y el antibiótico utilizado en este caso es el ciprofloxacino. El ciprofloxacino hemos visto que pertenece a la familia de las quinolonas, ¿no? De las fluoroquinolonas. Y su tratamiento también es prolongado. Tanto así que el medicamento tiene que tomarse cada 8 horas por un tiempo de un mes. ¿Ya? Siendo estos dos los únicos tratamientos, que por el momento se utilizan y son de apoyo para los pacientes que padecen esta enfermedad. Como les decía, es importante que los varones se hagan un descarte a partir de los 50 años para evitar o para tratar a tiempo la enfermedad si es que la tuviesen, y con el fin de mejorar su salud. ¿Qué más pueden hablar de prostatitis? Es solamente eso. ¿Alguna duda que tengan, señoritas? ¿Algo que quisieran acotar? ¿Algo que les hayan escuchado o les suene interesante? Nada. Bien, pasaremos a un tema más interesante y no más interesante, tema más común, que abarca también ambos géneros, tanto masculino como femenino. ¿De acuerdo? Estoy hablando de las ITUS. ¿Qué son las ITUS? Infección del tracto urinario. No es cierto, ya, correcto, es una infección del tracto urinario. Generalmente, ¿qué género es más propenso a padecer estas ITUS?